Muy buenas a todos, bienvenidos al primer episodio de Podcast Valquemado. Estamos aquí con nuestro director deportivo, Juan Valero. Juan, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, el placer es mío. Bueno, para empezar, cuéntanos un poquito sobre tu historia, sobre las pocas personas que falten ya por conocerte en este mundo del tiro. Cuéntanos un poquito. Bueno, mi nombre es Juan Valero Domínguez, tengo 54 años, llevo en esto del tiro del Compass Sporting y del recorrido de casa más o menos unos 30 y algo, desde 1992. Empecé en esto por un amigo nuestro que vio que tirábamos a foso más o menos bien y dijeron, oye, ¿por qué no? Ustedes vais de caza y eso, sí. Pues ¿por qué no probáis y tiráis un campeonato que hay de recorrido de caza ahí en la provincia de Huelva, en Cabezarrubia, en un pueblecito? Y bueno, nos apuntamos. Fuimos una semana antes para tomar contacto con la cancha y resulta de que no me enteré de nada. No me enteré cuál era el plato A, de dónde salía el B, de dónde salía el C. Y entonces pues el fracaso fue rotundo. Pero bueno, como yo soy muy cabezón, dije no, por la semana que viene vamos a intentar hacerlo mejor. Y fui aprendiendo lo que en el futuro nosotros queremos hacer aquí en el campo de tiro Valquemado, en la academia. Es acortarle la vida de aprendizaje a todos los cazadores que quieran venir y entrar en este mundo. Pues empecé a darme cuenta que tenía que fijarme de dónde salían los platos, a dónde yo era capaz de romperlo con seguridad y todas esas cosas. Claro, en una semana es muy poco tiempo porque hay muchos platos muy técnicos que suben, bajan, escoran. Y me metí ahí en ese mundillo. A la semana siguiente, ¿cuál fue mi sorpresa? Que quedé campeón de España de mi categoría, de tercera categoría, a solo 7 puntos del campeón absoluto. Claro, eso fue una inyección de moral impresionante y me metí en este mundo de lleno. Ya el foso lo fui dejando un poco al lado y me fui metiendo en este mundillo que es mucho más bonito. Es la modalidad más difícil y al mismo tiempo más gratificante de todas las modalidades de tiro que he conocido, que he tirado esquí, doble tras, foso olímpico, universal, he probado todas las modalidades, hélice, pichón, he tirado todo. Y ya os digo que compa y recorrido son las más bonitas, porque no tienen un reglamento establecido de trayectorias y velocidades, y entonces cuando tú empiezas y vas a un sitio y tiras una trayectoria que no la ves, intenta recordarla para cuando tú vienes aquí a tu club. Oye, pues vamos a poner un plato como tiramos la semana pasada en el Campeonato de España en SO del Rey Católico. Ah, venga, pues vámonos a la cancha número 7 y vamos a poner esta trayectoria. Y ya empiezas a entender y te vas dando cuenta técnicamente de los adelantos, los descensos que hay que hacer con la escopeta, si tienes que atacar rápido, si tienes que atacar lento, miles de técnicas y de secretos que tienen estas dos modalidades. Son técnicas que, bueno, más adelante en próximos vídeos iremos sacando junto a Juan Valero y Manuel Carrasco. Pero cuéntanos un poco de tu palmarés, porque has comentado que quedaste campeón de la tercera categoría, pero no es el único campeonato que tienes a tus espaldas. No, gracias a Dios, bueno, empecé ahí en 1992, quedé campeón de España de tercera categoría y me pasaron a categoría a primera. Después en el quinto año, sexto año, que ya estuve practicando, pude entrar en el equipo nacional y mi primera salida internacional fue a Thiers, a un pueblo de Francia. Y bueno, ahí fui de reserva para ir cancheándome y la verdad es que lo pasé muy bien. Los resultados no fueron muy buenos porque estaba nervioso, no tenía cancha afuera y ya después seguí metiéndome en el equipo nacional, ganando pruebas preselectivas y algún que otro campeonato de España. Después de ese campeonato de tercera categoría, he ganado 4 veces más el campeonato absoluto. Entonces, ahora mismo de lo que yo recuerdo así por encima es un campeonato de España de tercera, 4 absolutos, después he quedado subcampeón de Europa absoluto de Compass Sporting en Chipre. He obtenido un cuarto puesto en un campeonato del mundo de recorrido de casa, varias medallas internacionales con el equipo, campeones del mundo, subcampeones, bronce,
pero la verdad es que no. Bueno, he sido campeón de Andalucía también de hélices y poco más, vamos. Bueno, poco creo que se queda Bueno, un poco donde no debería ser. Es un palmarés bastante interesante. Pero bueno, simplemente para aquellos que no conozcan todavía un poco la modalidad del compa y del recorrido, ¿podrías explicarlo un poco para ellos? pues sí, perfectamente. Mira, el compa se tira en 5 puestos, que más o menos tienen una distancia de separación de unos 3 metros. Del puesto 1 al puesto 2 tiene 3 metros y así sucesivamente hasta el puesto 5. Como os imagináis, por ejemplo, en el puesto 1 tenemos las trayectorias A y B más cerca del puesto que del puesto 5. Lógicamente, las trayectorias, según tú abres o cierras ángulos, ya no tienen los mismos adelantos. Entonces, el Compa Sporting es una modalidad muy completa porque desde el puesto 1, que a lo mejor lo tiras a cota cero, al puesto 5, que lo puedes tirar con escalones, pues imaginaros que en el puesto 1 tiráis un plato que os pasa a la altura de los ojos y en el puesto 5 lo estáis disparando que va por encima de vuestra cabeza, que es como una perdiz que os ha entrado, un zorzal o una paloma. Y el recorrido, por ejemplo, en el compa podéis tirar también con la escopeta encarada y en el recorrido es más, se puede decir, más tipo campo. Lo mismo disparas un conejo a 3 metros que tiras un plato a 70-80 metros. Entonces yo aconsejaría a todo el mundo que empezara por el compa, que son trayectorias que pasan entre 8 metros de distancia de los puestos y 30 metros, que son unas trayectorias más o menos asequibles, según la velocidad que tengan los platos, y ya después cuando ahí vayan cogiendo canchitas, pues se vayan pasando al recorrido, o vayan intercambiando. Y ya van a entender muchas cosas. Después cuando vayan al campo van a tener una seguridad impresionante. ¿Por qué? Porque todo lo que es el entrenamiento de la memoria muscular, de todos los movimientos que hace a la hora de encararte la escopeta, es luego un movimiento que en el campo los mecaniza y coges destreza. Al coger destreza tienes seguridad y lógicamente hierras menos objetivos. Entonces, a aquellos cazadores que les interese practicar un poco antes de la temporada o incluso durante ella, les recomiendas que practiquen en el compact y en el recorrido para poder ponerse a punto, ¿no? Sí, sí, es el mejor entrenamiento. Ojalá hubiéramos tenido hace 30 años que yo empecé alguna cancha para tirar compact o con un mando, donde tú puedas repetir las veces que necesites la trayectoria que quieras aprender. Ahora somos unos privilegiados porque tenemos estas instalaciones, tenemos 12 canchas y tenemos pues infinidad, tenemos como mínimo 6 trayectorias en cada cancha. Hay otras canchas que tienen 12 porque tienen 12 máquinas y entonces cuando tú combinas más lejos, más cerca, más a la derecha, más a la izquierda, más hacia adelante, más hacia detrás, siempre recogiendo las vainas del suelo, que es lo que hay que dejar, todo como nos hemos encontrado el campo de tiro. Hombre, eso es algo muy importante, hay que tener la limpieza y dejar el campo y respetarlo. Y simplemente por hacerte una pregunta más, nos comentan siempre que hay varios tipos de técnicas a la hora de tirar. Algunos comentan tirar por delante, algunos comentan adelantar el plato. ¿Tú qué piensas respecto a esas técnicas? ¿Cuáles son las que tú sueles utilizar? Buena pregunta. ¿Por qué? Porque yo creo que casi todo el mundo hemos empezado con la carabina de aire comprimido, disparando a un objetivo, apuntándole al mismo objetivo o a la base del objetivo para darle en el centro, ¿vale? De ahí partimos de que cuando nosotros vamos a tirar un plato en movimiento ya no tenemos que disparar al objetivo. Tenemos que disparar, apuntar al objetivo y adelantar, que es un pull away, mirar el objetivo y dominar periféricamente dónde está el objetivo y dominar también lo que es la base, lo que es la punta de la escopeta y la separación que le tienes que hacer de adelantamiento al objetivo, que es un a través, y un sostenido, que es el que normalmente a lo mejor usamos cuando se nos arranca una perdiz, nosotros miramos la perdiz y ya automáticamente metemos el cañón delante de la perdiz. ¿Para qué? Para dispararle a donde tengamos que meter el tiro según la velocidad que tenga el pájaro. Esas son las 3 técnicas normalmente que se usan. Después hay otras que se usan también mucho en platos así que son como tipo parábola, que lo que se hace es como si fuera una V, se pone el cañón debajo, el plato va volando y lo que va haciendo es interceptando delante, que no es exactamente igual que un sostenido. El sostenido siempre es más o menos a la altura de la trayectoria y separándote del objetivo.
Entonces, esas 4 son las que existen. Ya después, lo bueno es que cuando tú vayas al campo de tiro, tú pruebes esas modalidades en cada trayectoria y en la que tú veas que no te da tiempo o no es cómodo para ti, pues tú usas la que más. Yo no le digo a nadie cómo tiene que tirar. Cada uno escoge su forma. Lo que sí le digo es cómo tiene que entrenar. Si le digo, tira estos platos por delante, mira de esta manera, haz esto. Y entonces cuando ellos lo entienden, dice, coño, si es que así no hace falta hacer tanto esfuerzo. Pero bueno, claro, cuando tú no tienes técnica y tienes inseguridad, ¿qué es lo que hace? Apuntarle muy bien al objetivo y luego a lo mejor pega un tirón, pero muchas veces disparando así no ves si te quedas arriba o abajo del objetivo. Claro, porque imagino que es tanto tan importante como el saber cómo darle los platos, como saber dónde fallas en el plato, ¿no? Claro, y además eso es súper importante aquí cuando vengáis al campo de tiro. Si queréis aprender, debéis de tirar con un tiro, un plato. Porque así vais a ver exactamente cuando falláis, vais a tener como la foto finish de donde habéis disparado, donde ustedes estáis viendo el plato y donde está el cañón. Si tú, por ejemplo, miras el plato y no ves dónde está el cañón, le puedes dar. También puedes fallar, pero no vas a ver nunca dónde te quedas con el tiro. Entonces eso es súper importante, porque así aprende. Y si aprende, el que está aquí detrás, que es el cerebelo, es el que va, es como el microchip nuestro. Es el que cuando ve una trayectoria rápida, automáticamente dice aquí, ¡pum! Pero lo tienes que tener practicado. Sí, hay que tener trabajado para llegar a tener hasta incluso el instinto, ¿no? De dónde tienes que partir el plato. Eso es igual que cuando vienes, por ejemplo, juegas al tenis o te lanzan una pelota, tú no vas mirando la mano y la pelota, tú miras la pelota, interceptas con la mano y la coges. Pero también puedes, por ejemplo, practicar ese movimiento recibiendo la pelota, que es lo mismo que estamos hablando de entrar, de tirar a punta adelantada o de ir por delante. Entonces esos son movimientos, como el baile, como cualquier deporte, como el tenis cuando tú le das un revés. Entonces eso es lo que hay que venir a practicar campo de tiro. Porque al final cuando tú dominas esas técnicas tienes seguridad y la seguridad lo que te hace es tener confianza. Si tienes confianza no ves nada difícil. Tú dices, el plato va allí lejos, bueno, yo lo voy a hacer tranquilo, sé que tengo que ir aquí, ¡pum! Antes has comentado sobre aprender y has comentado también sobre la academia de tiro. Tú eres profesor de tiro, llevas muchos años enseñando a varios tiradores y cazadores a las prácticas y las bases del tiro. Normalmente alguien que acaba de empezar, que no es ni cazador ni ha tirado nunca al plato, ¿qué sueles recomendar? ¿Con qué sueles empezar a la hora de los entrenamientos? Pues yo lo primero que le transmito al tirador, al cazador o al alumno, como queramos llamarlo, es tranquilidad. Tú tienes que estar tranquilo. Tú no puedes estar que se te vaya a salir el corazón por la boca para tirar un plato. Al revés, tienes que tener temple y tienes que tener sabiduría o técnica a la hora de mover la escopeta. Yo me he visto muchas veces en vídeos que yo me encaro muy rápido, pero no tiro rápido. ¿Por qué me encaro muy rápido? Porque mi cabeza me dice a lo mejor encárate rápido, Juan, verifica la altura y verifica el adelantamiento, pero no tengo por qué tirar rápido. Claro, eso es algo que llevas ya metido de dentro de muchos años, ¿no? De muchos años. Si a lo mejor yo hubiera aprendido con un instructor de tiro, pues me hubiera dicho, no te subas la escopeta tan rápido. Hazlo tranquilo, ve verificando siempre dónde está la punta de tu cañón y dónde está el plato. Y eso, yo cuando lo hubiera practicado, que te digo yo, 100, 200, 500, 1000 veces ese movimiento, hubiera dicho, pero yo para qué me encaro tan rápido, si eso no vale para nada, si eso es lo que hace falta eso, pero como lo tengo mecanizado, yo tengo que luchar muchas veces con mi subconsciente para yo decir, no, Juan, tranquilo, ve mirando dónde está el plato y ve mirando dónde vas a poner la punta de tu cañón. Y eso es lo que se logra entrenando, porque si entrenas es lo que vas a practicar, no tienes que tener miedo a fallar, ni a equivocarte, ni nada, porque lo que estás haciendo es como un trabajo. Si a ti te mandan, por ejemplo, que te digo yo, hace un castillito y cuando vas por la mitad del castillito se te cae lo que estés haciendo, pues lo que tienes que hacer es empezar otra vez más despacio, pum, 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 hasta que llegues al final y ser constante. Entonces el tiro es algo que, bueno, que tienes que ser constante, tienes que estar encima de ello y parece ser que por lo que comentas es importante mucho el aspecto mental, ¿no? Sí,
el aspecto mental tienes que ir siempre en positivo. Si tienes problemas, ¿qué te digo yo? Has peleado con tu mujer, tienes problemas laborales y tú no eres capaz de dejar los problemas fuera de la cancha, no vas a tener el resultado que deberías de tener. Lo mismo tiras bien, pero no vas a tener el resultado, no vas a disfrutar de disparar, Entiendo. que es lo que hay que buscar siempre, disfrutar. Aunque falle, no pasa nada. Comprensible. ¿Y algún consejo que tengas para alguien que a lo mejor se ponga nervioso antes de tirar o algo que, aparte de experiencia y más tiros, algún consejo que le puedas dar a los cazadores y tiradores? A los cazadores y tiradores yo les daría un consejo muy importante. Si no pueden venir al campo de tiro, que todos los días en casa cojan la escopeta y hagan un entrenamiento mental. Un entrenamiento mental es imaginarte qué tipo de trayectoria vas a tirar y al final un entrenamiento mental es más positivo que un entrenamiento práctico. Porque en el mental siempre vas a ver que rompes o matas el pájaro, ¿vale? Vamos a hablar de plato, que rompes el plato. Porque si tú, por ejemplo, estás viendo el hueco y tú dices, pum, le dispara, pum, le roto. Ahora cuando llegas al campo de tiro vas a ver exactamente lo mismo. Porque la memoria te hace eso, te hace adelantar, separarte o buscar más adelantamiento o ir más cerca del plato, analizar la trayectoria. Eso ya lo adaptas, ¿no? Un poco también al momento, el plato, imagino que incluso en tu propio estado mental, ¿no? En el momento de tirar, o incluso en los platos, en la cacería, a la hora de los pájaros. Claro, hay que pensar, por ejemplo, que muchos cazadores o muchos tiradores nobles que tienen no tienen destreza ni a la hora de encararse la escopeta, ni en saber qué es lo que tienen que hacer. Entonces tienes que insistirle mucho en que hagan el trabajo práctico en casa, el trabajo físico, el entrenamiento mental de encarar la escopeta, porque si cuando viene al campo de tiro, cuando sale el objetivo, una vez se ponen la escopeta aquí, otra vez al lado, nunca van a alinear lo que es el punto de mira con la punta del cañón. Entonces una vez van a disparar más arriba y ellos te preguntan, ¿dónde me he quedado? Digo, tú no lo estás viendo, tú tienes que fijarte muy bien cuando tú dispares, por eso se dispara con un tiro. Si dispararas con 2 tiros, pues a lo mejor tiras una vez y el subconsciente hace la corrección, pero tú no te estás dando cuenta conscientemente de que le has adelantado más o le has adelantado menos. Entonces el entrenamiento mental tiene mucho que ver también con el práctico. Si tú estás bien en lo que es la memoria muscular para tú hacer todos los movimientos despacio y sincronizado, estamos hablando que tiene las bases súper perfectas para tirar bien. Lo único que tienes que entender luego la trayectoria que tire, a ver por qué le ha fallado. Lógicamente ahí está mi ayuda también. Yo voy detrás del tirador y no soy como una shotgun, por ejemplo, pero sí le puedo orientar dónde se ha quedado y a lo mejor estoy viendo que está disparando prácticamente a la base, le pregunto, oye, ¿dónde estás tirando? No sé, yo creo que me estoy quedando detrás. ¿Te estás quedando detrás? Vale, pues adelántale un poco más de lo que ha disparado. Pum. Ahora rompe el plato por la parte trasera. ¿Dónde te has quedado? Por detrás, ¿no? Vale, pues sepárate un poco más. Y así va corrigiendo, repitiendo la trayectoria y al final eso lo guarda uno en el micro, sí, luego y sale solo. Claro, eso es importante al final. Tenemos que saber tener una repetición clara de lo que hacemos para poder hacerlo cuando tengamos otro tipo de trayectorias. A mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho, pues yo llevo muchos años tirando, pero en esto del tiro es como en todo. Hay veces que tú estás arriba, hay veces que estás a la mitad y hay veces que psicológicamente pues, no tienes ganas ni de montar la escopeta. Entonces, por ejemplo, yo tuve una charla muy buena con tu padre y tu padre me transmitió una tranquilidad y una seguridad que yo dije, bueno, si es verdad, ¿yo para qué tengo que hacer esto? Y al final, pues a raíz de haber tenido eso, que tu padre, yo he sido su maestro al principio, pero ahora es tu maestro, es mi maestro tu padre en el tema psicológico. Y en el tema de tiro yo lo veo que él tira muchas veces con mucha soltura, se lo digo, ojalá yo, por ejemplo, mentalmente, yo pudiera tirar como yo te veo, por ejemplo, que tú transmites de ti hacia afuera. A lo mejor por dentro estás nervioso, pero tú lo haces con una soltura que yo en 30 años que llevo no lo he hecho. No lo he hecho. Y los resultados están ahí, que les falta ya muy poquito para pegar el campanazo.
Entonces lo que tiene que tener es tranquilidad, porque cuando yo a lo mejor dar el campanazo, yo no he dicho, no, mañana voy a ganar yo el campeonato de España, no, ha salido. Igual que este último. Yo he llegado allí, una trayectoria muy rara, con mucho viento, otros días sin viento, mucho polvo, y he llegado allí y he dicho, bueno, este plato, ¿dónde va? Aquí. Yo creo que hay que tirarle aquí. Pum. He acertado y he ganado el campeonato de España, pero que todo el mundo, por ejemplo, me da la enhorabuena, que bien has tirado. Sí, sí, que yo sé que he tirado bien, pero que es porque he jugado las trayectorias y he tirado muy tranquilo. Si a lo mejor yo hubiera jugado las trayectorias y yo mismo me estoy diciendo, tengo que ganar campeonato, tengo que ganar campeonato, tengo... No. Tú ves plato a plato y cuando termine la competición, pues si sale bien y si no, pues a la próxima. Es normal. Bueno, primero que todo, felicitaciones por ese campeonato de España. Muchas Y gracias. bueno, claro que es importante saber que no todos los días vas a estar bien, pero es Claro. importante mantener la estabilidad mental para Sí. ir plato a plato, que no te influya cuántos ceros lleves, cuántos ceros lleve un compañero, simplemente tú con el plato en el que tienes delante y tener la capacidad mental de poder estar tranquilo y tirar. En eso estamos trabajando. Ese es nuestro trabajo ahora de aquí al Campeonato de Hungría y vamos a trabajar el tiempo que podamos. Claro, estamos aquí en el campo de tiro, tampoco tenemos mucho tiempo para poder entrenar, pero cuando entrenemos vamos a trabajar eso. ¿Por qué? Porque si eso sale, nosotros sabemos tirar. El 99% de los tiradores saben tirar bien un plato que baja, uno que sube, uno que escora, uno que... Lo único que tiene es que tener paz mental. Paz mental. Concentración y verás cómo sale mejor. Verás como si además que estamos seguros que saldremos muy bien parados en el Mundial de Hungría. Seguro. Pues nada, por terminar un poco el episodio de hoy, saldremos a tirar, pegaremos un par de tiros que ahora mostrará y Juan explicará un par de platos. Y así como para terminar, ¿alguna pregunta que quieras dejarle a un compañero de un próximo episodio? Pues lo que nosotros hemos estado hablando, el tema, una pregunta es cómo vamos a trabajar el tema mental. ¿Cómo vamos a trabajar el tema mental? Es muy importante. Por eso cuando nosotros tengamos ya lo que es la academia montada, vamos a tener entrenamiento práctico, entrenamiento mental, entrenamiento psicológico, todo va a ir por parte y al final seguro que sacaremos buenos campeones. Seguro que sí. Tenemos una cantera espectacular aquí en Andalucía. Así que seguro que si se trabaja desde pequeñitos así con ellos, cuando tengan 24 o 25 años, tienen una potencia mental que es impresionante. La que a lo mejor nosotros ya, que somos mayores, no hemos podido lograr porque tampoco la hemos trabajado nunca. O la hemos trabajado en parte con lo poco que hemos sabido y ahora pues lo que queremos transmitir es nuestro conocimiento para que los que vengan por detrás nos superen con creces y superen a todos, porque en España hay la creen de los tiradores. La verdad es que sí, tenemos muy buen nivel de tiradores. Pues nada, Juan, muchísimas gracias por haber venido a este episodio. Venga. Yo soy Manuel Carrasco Jr. y muchísimas gracias por atender a Podcast Valquemado. Bueno, en esta ocasión vamos a tirar el plato 1, que es un plato trap, es como si fuera un plato de foso, sale de la máquina que está aquí a la derecha, y un plato de escape, que al mismo tiempo que va hacia adelante se va escorando un poco a la izquierda, por el posicionamiento del puesto que tenemos nosotros. Entonces, en este tipo de plato, es un plato donde normalmente se le tira de intersección, es decir, yo veo salir el plato, y lo normal que haga es pincharle en el lado izquierdo del plato. Si yo lo tirara, por ejemplo, queriéndolo dejar, también lo puedo dejar. Es decir, que yo puedo ver salir el plato, reaccionar un poco más tarde y mover el cañón de atrás hacia adelante. Primero vamos a tirarlo de intersección, que es lo que me dice mi subconsciente, y luego lo vamos a tirar de atrás adelante. Vamos a meter un cartucho. Up. Como habéis visto, el plato ha salido y yo lo único que he hecho es interceptar el cañón un poco a la izquierda del plato. Si el plato, imaginemos que es el cartucho, yo lo que he hecho es ponerle el cañón justo aquí, en el lado izquierdo, ¿vale? Oh.
Y ahora lo vamos a hacer de atrás hacia adelante. Entonces, para hacerlo de atrás hacia adelante me voy un poco más a máquina, para que el plato me rebase el cañón. Up. Como habéis visto, en ese objetivo lo he roto mucho más centrado. ¿Por qué? Porque en un plato de fosos yo aconsejaría que se tirara siempre de atrás adelante. Up. En esta ocasión vamos a tirar un conejo que sale justo donde empieza el monte, viene desde la derecha hacia la izquierda, corriendo así un poquito de cuesta abajo. Vamos a tirar la primera vez de intersección y la segunda vez vamos a tirar a través. Vamos a mover el cañón de atrás hacia adelante. Up. Eso es intersección. Up. Y ahora vamos a tirar atrás hacia adelante. Up. Como habéis visto, el conejo ha pasado a la punta del cañón y yo luego lo he rebasado con la punta de mi cañón. Siempre movimiento suave y tranquilo. Si se va, que se vaya. Al próximo. Bueno, espero que os haya gustado las explicaciones y nos vemos en el siguiente vídeo.